El estadio entero contuvo la respiración cuando las luces se apagaron. Cientos de drones se elevaron sobre el campo, formando formaciones geométricas perfectas, como en los grandes shows de medio tiempo del pasado. Pantallas gigantes rodeaban el estadio con imágenes impresionantes. Colores cálidos. El suelo del campo se abrió en plataformas móviles y desde la transmisión se escuchó al narrador deportivo elevar la voz, cargada de emoción. Damas y caballeros, estamos a momentos de presenciar uno de los espectáculos más esperados de todo el año. Pero algo ocurrió antes de que Bad Bunny apareciera. Desde los extremos del campo, ellos surgieron. Conejos gigantes antropomorfos, cubiertos de pelaje blanco artificial que reflejaba las luces del escenario. Sus ojos negros brillaban. Al principio el público reaccionó con gritos de emoción. Parecían parte del concepto visual, como tantas veces antes. Símbolos extravagantes, personajes icónicos diseñados para impresionar. Los conejos avanzaron al centro del escenario con pasos lentos y sincronizados. ¡Atención a la puesta en escena! ¡Esto es enorme!, dijo el narrador sin notar el cambio sutil en el ambiente. La música aún no comenzaba. Eso fue lo primero que inquietó a algunos técnicos. Los conejos se detuvieron, inclinaron la cabeza y entonces uno de ellos giró el cuello más allá de lo humanamente posible. El movimiento fue seco, acompañado de un chasquido que no debería de escucharse en un estadio lleno. ¡Crack! En las primeras filas alguien gritó. Uno de los conejos saltó del escenario hacia las gradas. No cayó torpemente como un bailarín con traje pesado. Cayó con una agilidad imposible. Sus patas tocaron el concreto y, por un segundo, el disfraz pareció ondular, como si debajo no hubiera una persona. Los gritos se multiplicaron. ¡Estamos viendo algo fuera del guión!, dijo el narrador, forzando la voz profesional, mientras las cámaras dudaban en cortar la grabación o seguir enfocando. El conejo atacó. Sus manos ya no parecían guantes. Se alargaron. Uñas negras atravesaron el pelaje blanco. Una persona cayó al suelo. El rojo manchó los asientos. Otro conejo saltó y luego otro. El estadio entró en caos. La música seguía sin comenzar. Las luces parpadeaban como si el sistema no supiera qué hacer. Seguridad intentaba reaccionar, pero los conejos se movían demasiado rápido, retorcidos con movimientos que parecían imitar animales no humanos. Algunos solo observaban desde el escenario, sonreían. Esto no es parte del espectáculo. Repito, esto no es parte del espectáculo. La voz del narrador ya no sonaba segura. Los conejos comenzaron a acercarse al centro del escenario, como si esperaran algo. El público huía, tropezaba, gritaba. Las cámaras aéreas captaban la magnitud del horror. Puntos blancos dispersos entre la multitud, dejando caos a su paso. Entonces, cuando todo parecía perdido, las luces cambiaron. Un golpe de bajo atravesó el estadio. Desde el centro del escenario emergió la silueta de Bad Bunny. El público dudó. Algunos gritaron su nombre. Algunos suplicaron que todo se detuviera. Pero él avanzó con paso firme hacia el micrófono, como si no viera el horror a su alrededor. La música comenzó, un ritmo profundo, envolvente, que se sentía en el pecho antes que en los oídos. Los conejos se detuvieron en seco.
Uno de ellos, manchado de rojo, giró la cabeza lentamente hacia el escenario. Sus ojos se fijaron en Bad Bunny y emitió un sonido gutural, algo que no era ni un grito ni un rugido. Los demás lo imitaron y entonces comenzaron a avanzar directamente hacia él. ¡Atención! ¡Atención! Los personajes se están acercando hacia Bad Bunny. El narrador hablaba rápido, casi sin respirar. El primer conejo saltó al escenario. El ritmo de la canción subió. El conejo quedó suspendido en el aire un segundo más de lo normal y cayó de pie, rígido. Su cuerpo comenzó a moverse, primero espasmódico, luego rítmico. Estaba bailando. Los demás conejos se detuvieron. Uno por uno, sus cuerpos comenzaron a responder al ritmo. Brazos, piernas, cabezas, moviéndose al compás exacto de la canción. El público dejó de gritar. El terror se transformó en incredulidad. ¡Esto es increíble!, dijo el narrador. Si esto es parte del show, estamos ante algo nunca antes visto. Los conejos bailaban alrededor de Bad Bunny, pero sus sonrisas no eran humanas, y algo en lo profundo del estadio parecía esperar a que la música terminara. La música dominaba el estadio. El bajo hacía vibrar las gradas como si el concreto tuviera vida. Los conejos se contoneaban alrededor de Bad Bunny con una precisión imposible, sincronizados no solo entre ellos, sino con cada golpe del ritmo. Sus movimientos ya no eran violentos, pero tampoco humanos. Giraban las cabezas en ángulos antinaturales, arqueaban las espaldas más allá de lo que permitiría una columna vertebral normal. Desde las cabinas de transmisión, los narradores habían guardado silencio. Nadie se atrevía a romper el hechizo. El público, aún tembloroso, comenzó a reaccionar como lo habían hecho en otros shows legendarios. Primero incredulidad, luego fascinación. Algunos bajaron los teléfonos que habían levantado para grabar el caos. Otros empezaron a aplaudir tímidamente, convencidos de que todo, absolutamente todo, era parte de una puesta en escena extrema, diseñada para impactar. Las cámaras hacían barridos amplios, captando la magnitud del espectáculo. El estadio volvía a parecer controlado, pero en los ojos de los conejos aún había hambre. Uno de ellos se acercó demasiado a Bad Bunny. Su sonrisa se abrió más de lo normal, dejando ver algo oscuro que no era una boca. Durante un segundo pareció que iba a atacarlo. El público contuvo la respiración. El coro de la canción entró con fuerza. El ritmo cambió. El conejo se detuvo bruscamente, como si una cuerda invisible lo hubiera sujetado. Sus extremidades comenzaron a moverse de nuevo, obligadas, marcando pasos imposibles. No bailaba por voluntad, bailaba porque no podía hacer otra cosa. La canción avanzaba hacia su final. Las luces se intensificaron. Los drones volaban formando figuras abstractas, ojos, espirales, símbolos que algunos creyeron simples recursos visuales. Nadie notó que esos símbolos coincidían con marcas que minutos antes habían aparecido en el suelo. Cuando llegó el último verso, Bad Bunny levantó la mano. El ritmo bajó. Los conejos comenzaron a temblar. Primero fue el pelaje, se onduló como humo. Luego las figuras mismas comenzaron a perder definición, como si el aire las estuviera borrando. De sus cuerpos emergieron brumas oscuras, densas, que se retorcían antes de disiparse. Uno por uno, los conejos se desvanecieron. La música terminó.
Silencio absoluto. Y entonces el estadio estalló. Aplausos ensordecedores, gritos de emoción. El público de pie, convencidos de haber presenciado el mejor show de medio tiempo del Super Bowl. En redes sociales, la noticia se escribió sola. Audaz, transgresor, inolvidable. La transmisión se fue a comerciales. Tras bambalinas, la realidad era otra. Técnicos corrían de un lado a otro. Paramédicos empujaban camillas con sábanas térmicas. Guardias de seguridad cerraban pasillos mientras hablaban por radios que no dejaban de emitir estática. En uno de los camerinos laterales, un grupo de productores se reunió alrededor de lo que quedaba de uno de los trajes. No eran de tela, el interior estaba cubierto de una sustancia oscura, parecida a ceniza húmeda. No había costuras, no había mecanismos. En el suelo, como si hubieran sido quemados desde abajo, aparecían símbolos antiguos, círculos demasiado precisos para ser improvisados. Un asesor de producción pálido, sudando, murmuró lo que nadie quería decir en voz alta. Esos no eran bailarines. Nadie respondió. Un paramédico entró, quitándose los guantes manchados, las heridas. Tragó saliva. No coinciden con ningún ataque humano y no encontramos a los responsables. No hay huellas, no hay rastros. Solo esto. Señaló las marcas en el suelo. Alguien recordó algo. Un técnico de sonido, aún temblando, habló. Cuando la música empezó, los niveles no eran normales. No era solo sonido, era una frecuencia, como si algo los mantuviera bajo control. El silencio volvió a caer. En una pantalla aún encendida se veía la repetición del show. Los conejos bailando, perfectos, inofensivos. Uno de los productores apagó el monitor. La música los contuvo, dijo. ¿Y ahora qué?, preguntó otro. Nadie respondió, porque en el fondo todos lo entendieron. La canción había terminado y los demonios solo se habían ido. Crister, antítesis del terror. Suscríbete.